Sean bienvenidos. Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti en Miami, en la Florida. Les damos una cordial bienvenida a esta nueva oportunidad que Dios nos da de estar compartiendo con ustedes, tanto los que estamos aquí, que han venido presencialmente, como aquellos que se están conectando a través de internet, ya sea aquellos que están aquí en Miami o en algún otro punto del país o de cualquier país del mundo. Muchas gracias. Les quiero invitar a todos los que están aquí presencialmente que le demos un aplauso a los que están en internet. Que conste que fue un aplauso en vivo y no es una pista. Bueno, así que gracias por acompañarnos. Hemos estado caminando conforme el Señor nos ha ido enseñando todo este tiempo. Venimos hablando sobre las dimensiones del amor de Dios. Tenemos esta figurita clave que hemos venido trabajando. Quiero recordarles a los que están de pronto entrando por primera vez y a los que ya llevamos algún tiempo, hemos estado moviéndonos en esta figura de las cuatro dimensiones del amor de Dios. Hemos dicho que la palabra de Dios expresa en el libro de Efesios, dice que debemos conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Y con base en esas cuatro dimensiones que el apóstol Pablo usa, hemos estado desarrollando desde varias semanas atrás. Iniciamos hablando de la gracia. ¿Qué significa la gracia de Dios? En segundo lugar, venimos trabajando lo que es la longitud. Hemos aplicado de que la anchura es la gracia. Estamos aplicando que la longitud es su misericordia. Y hemos hablado de que hacia arriba la altura del amor de Dios es su perdón. Y abajo la profundidad del amor de Dios tiene que ver con la disciplina y su juicio. La disciplina y su justicia, que también hacen parte del amor de Dios. Hace una semana estuvimos hablando sobre el amor de Dios. Y hoy vamos a empezar a hablar sobre el perdón de Dios. Y seguramente nos vamos a llevar unas 2 sesiones más, aparte de esta, hablando sobre esto del perdón de Dios. Porque esto es muy necesario entenderlo, quizás es una de las cosas más importantes de comprender y pareciera muy obvio, pareciera muy como que sí se entiende y no necesariamente es así. Entonces es posible que nos vamos a dedicar unos dos fines de semana más de o quizás uno más para seguir trabajando sobre lo que es el perdón de Dios. Vamos a hacer un recorrido de 4 versículos y les quiero animar a que miremos el común denominador que hay en estos 4 versículos. Vamos al primero, Lucas 6:36, ya lo vimos. Ese versículo fue el que usamos para hablar acerca de ¿qué? De la misericordia de Dios. ¿Ok? Y el versículo plantea ¿qué? Plantea un desafío. ¿Cuál es el desafío? Que nosotros estamos llamados a ¿qué? A que de la misma forma, póngale cuidado, que Dios es misericordioso, estamos nosotros llamados a ¿qué? A ser misericordiosos. ¿Con quiénes? No conmigo, no con usted mismo, porque nosotros somos buenos para ser misericordiosos con nosotros mismos, pero con los demás se nos acaba muy rápido la misericordia. ¿Estamos de acuerdo o no? Y el versículo dice, sed pues misericordiosos
como también vuestro Padre es misericordioso. Ahí no está diciendo intenten ser más o menos misericordiosos. ¿Cuál es la medida de la misericordia que usted y yo debemos expresar a los demás? La misma que Dios expresa conmigo. Tiene que ser un desafío bien bonito. Algunos dicen, es que la vida cristiana es muy aburrida. Yo no le veo nada aburrido a esto, al contrario. Esto para mí es un desafío porque yo digo, wow, tengo este compromiso de Dios cree en mí. Tanto cree en mí, cree en usted, que nos hace el desafío y dice, tú puedes, Manuel, ser igualmente misericordioso con los demás como yo he sido contigo. Veamos ahora el siguiente versículo. Este versículo lo trabajamos cuando, aunque no lo mencionamos exactamente, pero cuando hablamos de la gracia, mencionamos lo que significaba la gracia. Pero este versículo, la segunda parte, Mateo 10, 8b, dice, de gracia. ¿Qué significa de gracia? ¿Ah? Gratis. Gratis. ¿Qué? Gratis recibiste. Entonces, de la misma forma como liberalmente alguien, en este caso Dios, me dio, de la misma forma debe ser lo que yo debo hacer con las demás personas. Desafío espectacular, ¿no les parece? Veamos el siguiente versículo. Cuando hablamos del amor de Dios, vimos Mateo 5:44, que insiste en 3 cosas, creo que son 3 o 4 cosas. Dice, ame ¿a quién? Al enemigo. ¡Wow! Desafío espectacular. Que no me gusta, la verdad no me gusta. Pero es un lindo desafío. Amar a mi enemigo. Después, ¿qué dice? Dice, bendiga al que te maldice. Desafío precioso. No me gusta tampoco, pero es una bendición poderlo aprender. Amar al enemigo, bendecir al que me maldice. Después dice, haga bien. ¿A quién? Al que le hace mal. Y por último, ore por los que lo persiguen. O sea, ¿qué común denominador estamos viendo en estos 3 versículos? Que el Señor nos desafía a que nosotros hagamos con las demás personas lo que Dios ha hecho con nosotros sobre una base. Pregunto, ¿usted y yo recibimos de Dios en base a méritos? ¿En base a hacer buenas obras nosotros? No. ¿Cuál fue la base? ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Luego, Dios nos dio sin merecerlo. ¿Y cuál es el principio para hacerlo con las demás personas? Es exactamente igual. Es ser misericordioso, dar de gracia, amar, orar, hacer el bien y orar por aquellos que no lo merecen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos que nos han hecho mal, esos que nos han incomodado, pues no lo merecen. ¿Ok? Sin embargo, la Biblia nos está animando a que lo hagamos. Y eso es muy lindo. Ahora miren que sigue, que está hablando de lo que hoy vamos a empezar a hablar. Efesios capítulo 4, versículo 32. De manera muy linda, dice así. Antes, ojo con ese antes, no está subrayado con rojo, pero es muy importante. Ese antes significa primero que todo. Antes, ser los unos con los otros, ¿cómo? Benignos. O sea, debo ser benigno. Ahí no dice
Sean benignos con los que los tratan bien. Ahí no dice así. Dice unos con otros. Sean misericordiosos, ¿quién? ¿Con quiénes? Unos con otros, incluyendo los que nos tratan mal. Tener la decisión de ¿qué? Perdonarlos. Después dice, los unos a los otros, dice, de la misma forma, como que hizo Dios a través de Cristo. De la misma forma como Dios nos ha perdonado. O sea, es importante que usted y yo entendamos, fíjense, cuál es el común denominador de los 4 versículos. Es que su misericordia, su gracia, su amor y su perdón, que hemos recibido gratis sin merecerlo, nosotros tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de hacer lo mismo con aquellos que no lo merecen porque nos han hecho daño. Quiero decirles, el cristianismo es la única religión, si me permite usar esa palabra, no me gusta mucho esa palabra, pero para estos efectos le ruego me la acepte. Es la única religión donde habla de amar al enemigo, de hacerle bien al enemigo. Las demás religiones plantean otras cosas muy diferentes. Ni siquiera el judaísmo lo plantea, aunque sí plantea la misericordia, y vemos en el pueblo de Israel y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, muchos casos de misericordia. Como cuando David tuvo en sus manos a Saúl. Saúl le había hecho mucho daño a David, lo estaba persiguiendo para matarlo, y David tenía todas las buenas razones del mundo para matar a Saúl. Sin embargo, ¿qué hizo David? Él fue ¿qué? Misericordioso. Le perdonó la vida, lo tuvo 2 veces así y no lo hizo. En otra oportunidad, él se va y hace llamar y busca, cuando ya era el rey, hace buscar a quién eran los descendientes de Saúl, de la familia de Saúl. Ustedes saben qué pasaba cuando un rey caía y entraba el otro rey. ¿Qué le pasaba a la familia del rey que caía? Los acababan. Y entonces David un día manda a llamar a quién era el que consigan, a quién era el descendiente de Saúl. Imagínense que usted y yo fuéramos los descendientes de Saúl y de pronto dicen, el rey lo andaba buscando, hermano. Ay, Dios mío, ¿para qué será? ¿Y qué hizo David? David fue misericordioso con él, le devolvió sus propiedades y se lo llevó al palacio, a la casa real, y lo puso allí, dándole honra. Era descendiente de su peor enemigo. Jesús, con Judas, su traidor, mojó el pan en el vino. Y esa señal de mojar el pan en el vino es la costumbre judía para decirle a una persona en una cena, usted es el invitado especial. Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacerle en un acto de desafío, de amor, pero así furioso, usted le hace una cena a su suegra. Un arrebato de amor de esos. Ivancito está ahí bien atento. No, mentira, molesta. Y entonces, usted en la mesa, ¿qué se haría con la suegra? Se le untaría el pan en el vino y se le diría suegra, diciéndole, usted aquí es la razón, usted es la persona más importante, a usted se le honra en esta cena. ¿Qué hizo Jesús con Judas? Sabiendo Jesús que era traidor, le dijo a Judas, amigo. No fue un error de la secretaria de los apóstoles ahí redactando el evangelio, no. No le dijo enemigo, le dijo amigo.
mojó el pan y se lo entregó. Y no era hipocresía, era verdadero. ¿Qué hizo Jesús cuando, después de que Pedro lo negó 3 veces y se encuentran por primera vez después de que Jesús resucita? ¿Qué se supone que Jesús debió haberle dicho a Pedro? Debía haberle pegado un regaño carnal: usted es un traidor, usted me negó y no fue una, fueron 3. Lo único que Jesús le dijo a Pedro 3 veces, 3 veces lo negó. Jesús 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? Un amor así. 3 veces oí la pregunta: ¿me amas? ¿Recuerdan lo que alguna vez yo les dije? Si a mí Ana Lucía me pregunta 3 veces en 5 minutos si la amo, yo ahora me pongo crítico. Yo esa noche no sé si duermo. No sé si duermo. ¿Me entienden lo que le quiero decir? ¿Por qué? Porque cuando mi esposa me pregunte 3 veces si la amo, en el caso de Analu seguro está con dudas. ¿Y cómo es uno para convencer a una esposa con dudas? Salvo el Espíritu Santo del resto. Pero Jesús amó a Pedro, no tuvo misericordia con él, lo llevó a reflexionar y dijo: solo te pido, te pregunto, ¿tú me amas? Y esa es la pregunta para usted y para mí hoy. ¿Usted me ama? Es la pregunta esa. Y nosotros a esa pregunta tristemente hemos contestado muchas veces rápidamente, claro, como Pedro. ¿Cuál fue la primera pregunta, la primera respuesta de Pedro? Tú sabes que te amo. Es como la primera respuesta que uno le da a la esposa cuando ella pregunta por primera vez: ¿tú me amas? Tú sabes que te amo. Llevo 40 años con usted, mija, ¿qué más quiere? Pero es una respuesta que usted debe pensar bien, porque el amor se hay que demostrar. Estamos hablando de perdón. ¿Estamos hasta ahí, familia? Sí, señor. Bien. Entonces, el perdón es un tema, familia, constante y recurrente en la Biblia. Piense por un instante la importancia del perdón en la vida del ser humano. Yo le animo a que usted se imagine, solo por 24 horas se quitara de la Biblia todo lo que tiene que ver con el perdón. ¿Qué pasaría con la paz que usted y yo, usted podría tener paz? Si por 24 horas no hay perdón. Si quitamos todo lo que habla la Biblia del perdón, el perdón comienza desde el Génesis. Porque allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hizo Dios fue prometer a su Hijo Jesucristo. Apunten el versículo, no lo vamos a ver hoy. Génesis capítulo 3, versículo 15. Seguramente lo estaremos trabajando la próxima vez que sigamos hablando de esto. Allí fue prometido Jesús. Y el perdón va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si nosotros le quitáramos a la Biblia el perdón de Dios, estaríamos perdidos. Completamente perdidos. Así que, ¿cómo podría usted vivir? ¿De qué le serviría a usted tener esposo, esposa, familia, casa, carro, plata, éxito, sin paz? Sin poder tener la conciencia tranquila. Haga el ejercicio, pregunte al Espíritu Santo: ¿cómo sería eso? En el nombre del Señor. El perdón de Dios es lo que genera paz interior.
Piensen esto, el hombre, el ser humano, sin el perdón enloquecería. Y todo lo que genera tanta enfermedad mental, espiritual y física en la gente es producida porque no experimentan, no se sienten perdonados, no se sienten amados. Así que es bien importante esto. Vamos a Beto, por favor, la que sigue. Vamos a ver, estas son las 3 más grandes necesidades del ser humano. Sáquenle foto, por favor, para que lo reflexione durante esta semana. Y piense cómo está usando usted su tiempo, sus talentos y su dinero. En prioridad de qué cosas usted invierte lo mejor de su tiempo, lo mejor de sus talentos y lo mejor de sus recursos. Estas son las 3 más grandes necesidades del ser humano, y quiero decirles que solo Dios, a través de Jesús y de la obra del Espíritu Santo, es el único que puede suplir estas 3 grandes necesidades. ¿Cuál es la primera? La más grande necesidad suya y mía es ser amado incondicionalmente. Y no existe otro ser humano que sea capaz de amarle a usted incondicionalmente. Yo quiero decirles públicamente que después de 40 años de matrimonio y 38 de vida cristiana y 36 de pastor, de misionero, yo no amo a Ana Lucía incondicional. No la puedo amar incondicional. En cambio ella tampoco me puede amar incondicional. El único que puede amarme a mí incondicionalmente es Dios. Yo sé que ustedes me aman, me respetan. Ninguno de ustedes me puede amar incondicionalmente. Solo Dios. Yo a ustedes los amo, o tampoco los puedo amar incondicionalmente. Mis 3 hijas me aman, no me pueden amar incondicionalmente. Y esta es una necesidad que todo ser humano tiene. Así diga que no, eso es otra historia. Es como la persona que en vez de comer alimento, tomar leche, toma whisky al desayuno. Y entonces él dice, no, es que eso es lo que yo necesito. No, eso no es lo que necesita. Pero puede decir, no necesito comida, yo quiero estrago. Eso es lo que él piensa, pero eso no es lo que él necesita. ¿Cuál es la segunda mayor necesidad suya? Ojo, por favor, entienda. Maridos, esposas, usted no puede amar incondicionalmente a su cónyuge, solo en Dios. Ahora, el Espíritu Santo le capacita a usted y a mí para amar incondicionalmente. Es otra historia. Para que no digamos, yo a usted no la puedo amar incondicionalmente. Allá el pastor dijo. La segunda gran necesidad, ¿cuál es? Es amarse a sí mismo. Y es otro punto muy crítico en la vida nuestra. No nos amamos a nosotros mismos. Nos rechazamos el pelo que tenemos. Nos rechazamos la nariz que tenemos. Respingadita. Nos rechazamos las orejas pequeñas que tenemos. Nos rechazamos los dedos rectos y grandes que tenemos. Ya los ven que son chiquitos y torcidos. Los rubios quieren ser morenos, los morenos quieren ser blancos,
los gorditos quieren ser flacos, los flacos quieren ser gordos, los altos quieren ser bajitos, los bajitos quieren ser altos. ¿Estamos de acuerdo o no? No nos aceptamos, no nos amamos a nosotros mismos. Y por supuesto, esto ya empieza a tener un problema tremendo, porque el problema aquí es que el 2 y el 3 dependen del 1. Usted nunca podrá amarse a sí mismo si usted primero no experimenta el amor incondicional de Dios. Sin ese, usted nunca podrá amarse a sí mismo, y menos, pero mucho menos, podremos hacer el tercero, que es ¿qué? ¿Qué dice? ¿Cuál es la tercera necesidad? Amar a los semejantes ¿cómo? Sin condiciones. Esa es la otra parte complicada. Entonces, aquí tenemos estas tres grandes necesidades. Entonces hay dos problemas aquí. Que ninguna de estas tres cosas es posible si no es a través del perdón. No es posible experimentar el amor incondicional de Dios si no entendemos su perdón. Es imposible amarse a usted mismo si usted no se ha perdonado. Y es absolutamente imposible amar incondicionalmente a los semejantes si usted no ha experimentado el perdón de Dios para poder perdonar a los demás. Y ahí es donde está el meollo y el quiz del asunto. Vamos a este versículo, a Hebreos capítulo 10, versículo 17. ¿Voy muy rápido o cómo va la cosa? Y en esto quiero ir lento, familia, no quiero correr, porque en esto tenemos que trabajar en nuestro corazón. Espero en el Señor, es mi oración con Analu, que todo esto que estamos viendo los fines de semana, usted trabaje con esto en la semana. Y confío que aquellos que no ven y no llegan a la reunión puedan ver este mensaje en YouTube o en Facebook. No me interesa promocionar ni ser youtuber, no me interesa eso. Y que ustedes aún puedan a través de eso promocionar la palabra, que la palabra de Dios corra. Porque la gente que se suicida, la gente que anda deprimida, la gente que anda sin propósito en la vida es porque estas tres cosas que acabamos de ver no han sido suplidas. Y usted y yo también, como hijos de Dios, a esta altura del partido, después de muchos años de estar usted buscando a Dios y estar aún matriculado en la iglesia, es posible que usted no ha experimentado estas tres cosas. No se siente amado incondicionalmente. Por eso se le dificulta a usted amar a Dios. Por eso usted, entre venir a la reunión y estar con los amigos, para usted es más rico quedarse con los amigos. Bueno, no le estoy diciendo a usted, ustedes están aquí. ¿Ok? Por eso hay decisiones en las que tenemos la oportunidad de demostrar ese amor. Nos cuesta mucho. Y hemos pasado quizás años en el sentido sin perdonar. Sin perdonarnos a nosotros mismos y sin perdonar a los semejantes. Y cada día Dios pone la oportunidad para que amemos a quienes nos hacen daño, a quienes mienten, a quienes nos persiguen, a quienes todo lo que sea, ya sea en su trabajo, en su familia, con sus hijos, en la parte económica, todo lo que tenga que ver en la iglesia. Bien, ¿qué dice Hebreos 10, 17, 18? La declaración del Señor que dice nunca más. ¿Qué significa ese nunca más? ¿Ah? ¿Quién está hablando aquí?
Está hablando el Señor, dice, nunca más. No es un nunca más como el que uno le dice a la esposa, o el que uno a veces le dice al Señor, o el que uno le dice a los hijos, nunca más. Pero ese nunca más, ¿cuánto dura? A veces es, a veces no. Nunca más dice, me acordaré. Nunca más me acordaré. ¿De qué? De todo lo que tú has hecho contra mí. Es lo que está diciendo el Señor. De tu pecado. Porque cada vez que pecaste, me hiciste daño a mí, que soy santo, dice el Señor. Y Él tomó una decisión. Ahí no dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque nunca más me prometes que nunca más vas a volver a pecar. Así dice así. Dice, tomo una decisión voluntaria, nunca más yo me acordaré de tu pecado y tus transgresiones y tus delitos. Y lo establece de una manera que incondicional, no pone condición. ¿Cómo es nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos en la iglesia? ¿Es con condición o sin condición? Que de pronto cuando alguien viene y nos pide perdón, ¿con qué le salimos? Ok, pero nunca más me lo vuelve a hacer. ¿Hemos pasado por ahí o no hemos pasado por ahí? Por ahí estamos pasando posiblemente. Y entonces la esposa condiciona al esposo, el esposo condiciona a la esposa, los hijos condicionan a su padre, el pastor condiciona a los discípulos condicionan al pastor. Le amamos, pero nunca más vuelve a hacerlo. No es nunca más yo voy a acordarme de lo que usted hizo contra mí. Y entonces eso demuestra que es una ¿qué? Que es una decisión. ¿Estamos? ¿Me siguen o no? Sí. ¿Está haciendo mucho calor? No. Oh, por favor, atento, porque eso es muy importante entender. Dice en el versículo 18, ¿cuál es la razón? Dice, porque donde hay ¿qué? Donde hay remisión. Esa palabra es clave. Donde se pagó, remisión significa que alguien pagó. Dice, no hay más que hacer. Ya están perdonadas. Y yo quiero que usted entienda, por favor, apunte esto. Si puede apuntarlo, le aconsejo que lo haga. Primero, el perdón es para todo tipo de pecado. Delante de Dios, téngalo claro, por favor, no hay pecados grandes o pequeños, o pecados graves o livianos, como se nos enseñó de pequeños. No existe eso delante de Dios. Todo pecado es igual delante de Dios. Usted dice, no, un momentico. Sí. Todo pecado es igual delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos los pecados, cualquiera que sean, generan algo. Dos cosas. Uno, generan muerte. Y dos, rompen la comunión con Dios. Usted dice, a ver, Manuel, entre asesinar a una persona y decir una mentira, y de pronto le decimos que es mentira piadosa, fíjense cómo le acomodamos. La Biblia dice, llaman las cosas que son buenas, malas, y las malas las llaman buenas. Entonces a las mentiras, ¿cómo le ponemos? Piadosas. Y la mentira es bien delicada y seria en la Biblia. Entonces,
tenemos la tendencia a creer que mentir no es lo mismo que matar. ¿Sí o no? Y resulta que sí es lo mismo delante de Dios. Ahora, lo que es diferente, ¿qué es? Las consecuencias. Usted y yo mentimos, y posiblemente por una mentira, la probabilidad de ir a la cárcel no es muy alta, aunque puede ir a la cárcel por una mentira. Pero el matar a un vecino o a una persona, lo más seguro es que va a ir a la cárcel. Las consecuencias son distintas desde el punto de vista humano, pero delante de Dios traen el mismo problema. No hay clasificación de pecados, acuérdense por favor. No necesitamos, ojo a esto, confesar reiteradamente el pecado que ya ha sido confesado y perdonado. No necesitamos estar bueno y otra vez y confiese y confiese y confiese de lo que ya ha sido confesado y perdonado, y ya comenzó un nuevo y un genuino arrepentimiento. Eso es bien importante. Tenemos la certeza de que los pecados confesados y abandonados, subraya esa otra palabra, confesados y abandonados, porque el genuino arrepentimiento, lo vamos a ver las próximas semanas, tiene que ver con un cambio de dirección. Es decir, que si yo estoy caminando hacia el pecado y viviendo en el pecado, cuando pido perdón es porque yo doy un giro de dirección y comienzo a caminar hacia Dios. Pero si yo digo que confieso, pero sigo caminando, sigo pecando en lo mismo, ahí no hubo arrepentimiento y ahí no hay perdón. Luego, esa historia de que Dios me ama, me perdona, no es cierto. Está incompleto. Dios me perdona lo que confieso. ¿Y qué? Doy un giro hacia la dirección de Dios. Porque el pecado es caminar ¿en qué dirección? Dirección contraria al Señor. Este es el pecado. Por eso es que los esposos le decimos, pero mija, es que usted a mí nunca me perdona. Y la respuesta, ¿cuál es? Es que usted, mi hijo, no hizo esto. Y usted siguió, en vez de hacer esto, usted siguió ultrajando, usted siguió. Ah, pero es que yo le pedí perdón a usted, sí, pero no fue genuino. Y cuando hacemos eso, pisoteamos la sangre de Jesús. Eso tiene que traer a nuestro corazón alerta de cómo vivimos la vida cristiana. Por eso hoy vamos a dejar planteado un tema que se llama el adulterio espiritual, para que podamos entender eso. Para poder entender lo del perdón, yo tengo que comprender lo que es el pecado. Porque cuando yo soy ligero con el pecado es porque no he entendido lo que Dios hizo conmigo. No valoro el amor de Dios. Por eso el Señor dice, sed santos. ¿Cómo qué? Y cuando habla de santos es viva un tipo de vida diferente, apartado. Usted fue apartado para vivir distinto. Y allá iremos. ¿Cuánto los cristianos, cuánto usted y yo vivimos diferente a la gente del mundo? Las mismas groserías, las mismas mentiras, el mismo
Iremos descubriendo. Cada uno tiene que ir orando, pidiéndole al Espíritu Santo. Cristo, dice el versículo, donde hubo remisión de estos, ahí está la obra de Jesús. Entonces, esto es muy interesante, familia, porque debemos nosotros entender qué motiva el perdón. El perdón lo motiva el amor incondicional. Y también tenemos que preguntarnos, ¿qué es el perdón? Apunten allí, ¿qué es el perdón? Parece algo muy fácil, pero no necesariamente. Y yo quiero animarle a que usted tenga en cuenta lo siguiente. Todo pecado genera una deuda, un invoice. Todo pecado genera una deuda. Y esa deuda tiene que ser cancelada. Usted recibe por correo una deuda, un invoice. Usted tiene dos alternativas. Agarra el invoice y lo tira a la basura. ¿Solucionó el problema? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Usted tendrá problemas graves. Va a tener dolores de cabeza. Preparemos el corazón. Vamos a estudiar las 10 leyes del pecado, para que nosotros nos demos cuenta de lo que implica. ¿Quién es el que genera la factura, el invoice, la deuda? ¿Quién la genera? Yo la genero. ¿Y esa deuda es contra quién? Cuando yo pego. ¿Esa deuda es contra quién? Contra Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Tiene que haber una cancelación. Alguien tiene que pagar esa deuda. ¿Ok? Alguien debe pagar esa deuda. Tercer punto. Primero, todo pecado genera una deuda. Segundo, esa deuda debe pagarse. Tercero, alguien debe pagar esa deuda. Cuarto, el no pagar la deuda trae consecuencias. Quinto, usted puede ignorar la deuda, pero va a empeorar todo. Usted y yo pecamos, hay una deuda. Y esa deuda es de muerte. Entonces, ¿qué es el perdón de Dios? El perdón de Dios es la decisión voluntaria y soberana de Dios. Póngale cuidado, es Dios el que lo hace. Él decide. En el que Dios dice, yo pago la deuda. ¿Ok? Usted tiene su casa, usted es el tenant y usted rompió una pared. Entonces, ¿usted qué tiene con el landlord? ¿Ah? Usted tiene una deuda. Usted no le pone el filtro al aire acondicionado, no está pendiente del aire acondicionado y se dañó el aire acondicionado. El landlord puede pelearle a usted, y usted es responsable de eso y le puede cobrar una deuda. Y el landlord va y contrata a alguien, le soluciona el aire y después le llega la factura. Y usted y yo podemos decir, no, pero eso no es la culpa mía, no, pero que esto, que mire, que pum, que pin, que pan, que tan, que tan. Toda explicación. Con el Señor no hay explicaciones. A nivel humano puede haber injusticias. Me pueden venir a cobrar algo que no me corresponde. Pero en términos espirituales con Dios la deuda es real y es justa. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Dice, ok, Manuel, usted tiene una deuda conmigo. Pues yo decido pagar esa deuda suya. Eso es el perdón. ¿Merezco que Dios me pague la deuda? No la merezco.
pero Dios decide perdonarme la deuda. Y lo hace a través de Jesús. ¿Quién paga la deuda? Dios Padre, por un lado, paga la deuda. ¿Cómo? Pone la vida de su Hijo Jesús, el único, lo entrega en la cruz del Calvario. Y aquí yo le digo claramente, es la más grande injusticia que Dios ponga a Jesucristo y muera Jesús por el pecado de Manuel. ¿Es justo o injusto? A ver, quiero escucharlo. Es injusto. Y le voy a dar el ejemplo sencillo. Yo puedo tomar la vida de cualquiera de ustedes, Jaimito, por ejemplo, y yo no voy a dudar del amor de Jaimito. Y yo sé que Jaime me ama y me quiere. Pero la pregunta es, si tanto me ama, ¿tú pondrías la vida de Catalina por la mía? ¿Jaimito? Y la niña, pero no es que me ama. Ah, ¿sí ven? Hasta ahí llegó el amor. Claro, porque no es justo la vida de Catalina por la mía. Porque Catalina, ¿qué es? La hija. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? La más grande injusticia, el pecado suyo, el pecado de Iván, el pecado de Olimpo, el pecado de Jaime, el pecado mío, a cambio de la vida de Jesús. ¡Wow! ¿Será que no lo hemos entendido? Eso es perdón. De la misma forma como Jaime y su amada esposa me dirían, líder, qué pena, hasta aquí no llegó el amor con usted, no llegamos allá. Obvio. Sin embargo, Papá Dios tomó esa decisión. Porque no era justo que muriera por Olimpo, que muriera por Jaime, por Iván y por mí. No era justo, nunca será justo. Pero Dios lo hizo. Y frente a ese amor, ¿cómo usted y yo deberíamos reaccionar? ¿Cómo? ¿Estamos, familia? Y ahí está la gran diferencia entre el que dice, soy cristiano, pero vive con el mundo, al que dice, estoy humillado bajo la sangre de Jesús. Yo crucifiqué a Jesucristo. Yo maté a Jesucristo en la cruz. Suena como feo, ¿no? Lo que pasa es que él voluntariamente dijo, sí, yo subo. No solo Papá Dios, el Padre, dijo, entrego a Jesús. Y yo no sé qué evidencia usted y yo tenemos para ver si algún día el Dios Padre llamó a Jesús y le dijo, venga Jesús, hijo mío, ¿tú qué piensas? Estoy pensando en hacer esto. ¿Ustedes creen que Papá ya lo hizo? Ya tomó su decisión. ¿Y Jesús qué hizo? Voluntariamente aceptó. Por eso esa figura de la historia que hay en Génesis de Abraham con su hijito Isaac, Isaac se dio cuenta que iba a haber un sacrificio. ¿Y qué le dijo a su papá? Papito, aquí falta algo. Aquí falta el cordero. E Isaac, ¿qué entendió? ¿Qué entendió Isaac por el Espíritu Santo? Que él era el cordero. ¿Y qué le dijo Abraham a su hijo? Dios proveerá el cordero. Y Jesús es el cordero que Dios ha provisto para tu perdón y mi perdón.
Pero esta familia tenemos que tenerlo bien claro. Dios perdona, pero no es suficiente. ¿Cómo así? Si no es suficiente, entonces ¿para qué me perdona? No es suficiente hasta que usted y yo sinceramente damos el giro y nos arrepentimos. Es como, para que más o menos tengamos la idea, el gobierno dice: a cierto tipo de nacionalidades les vamos a dar la residencia. ¿Usted qué tiene que hacer para tener la residencia? ¿Qué tiene que hacer? Usted dice: uy, dijeron colombianos, yo soy colombiano, ya tengo mi residencia, ¿así es? ¿Qué tiene que hacer? Aplique, papito, aplique. ¿Cómo usted y yo recibimos la residencia? ¿Estamos? ¿Cómo usted y yo somos perdonados? Cuando aplicamos y reconocemos lo que pasó en la cruz del Calvario y genuinamente doy el giro y comienzo a hacer otras cosas, o lo que dice la Biblia. Pero si yo digo que soy cristiano, le pido perdón al Señor y sigo maltratando a la esposa, le pido perdón al Señor y le sigo robando el diezmo, perdóneme que lo hable así. Yo sé que duele, pero así dice la Biblia. ¿Qué palabra le uso? Si usted y yo pedimos perdón, pero no oramos, no ayunamos, no bendecimos al enemigo, ¿de qué cambio estamos hablando? Y usted dice: pero es que yo no entiendo el perdón de Dios. Es que usted no ha aplicado. Y recuerde, familia, lo que hemos dicho. El hecho de que usted venga a la iglesia no garantiza que usted sea hijo de Dios. Y usted me puede decir: uy, Manuel, eso es una falta de respeto suya, que usted esté cuestionando que yo sea cristiano. No, yo no lo estoy cuestionando. Yo lo que le estoy diciendo es que cuando usted se mete a un garaje, por estar en un garaje, usted no es carro. Por estar en una iglesia, no es cristiano. Es por haber entendido, haberse arrepentido y haber comprendido y aceptado la provisión de Jesucristo en la cruz del Calvario, que me lleva a vivir diferente. Si alguno está en Cristo, nueva vida es, nueva criatura. Si no hay nueva criatura, no hay nuevas actitudes, nuevas decisiones, usted tiene que revisar su corazón. Nunca diré aquí públicamente: usted no es cristiano. Le estoy diciendo: revise, asegúrese. Y eso no significa que nunca más voy a fallar. No significa eso. Significa es que aunque doy el giro y a veces me desvío, pero vuelvo otra vez y sigo. Eso es vida cristiana. Como lo hemos explicado varias veces, cuando usted está manejando, usted nunca tiene el manubrio quieto. Si usted deja el manubrio quieto, ¿dónde termina? Usted termina fuera de la vía. ¿Usted qué tiene que ir haciendo? Tiene que ir haciendo ajustes. Me salgo, me meto, me salgo, me meto, me salgo, me meto. Esa es la vida cristiana. Que en el momento de la tentación, tengo la tono, me meto. Que en el momento de que decir vamos a hablar más de esto, me quedo durmiendo, inmediatamente reacciono. Ahí mismo reacciono. Levanto, mi amor, perdóname, no, discúlpame, mi amor, perdón, sí, mi amor, y volver. Entonces, en vez de contestarle a la esposa, inmediatamente cuente hasta 100. Después de que cuente 100, le contesta a ella. Entonces empieza: 1, 2, 3. Si usted llega a 100, ya está. Ahí está el amor.
Vamos a dejar planteado, familia, cómo es eso del amor de Dios. La próxima oportunidad que nos veamos va a ser en la vigilia, pero no vamos a tocar este tema porque vamos a tener un tiempo especial en la vigilia, pero lo vamos a continuar la siguiente vez que sigamos. Y yo quiero animarles, por favor, a que durante estos días próximos léanse el libro de Oseas. Está en el Antiguo Testamento, algunos de pronto es la primera vez que escuchan ese libro, Oseas. Vayan leyéndolo, porque ese libro nos va a ayudar por el Espíritu Santo a comprender esto del amor de Dios. Esto del amor de Dios. ¿Estamos? Yo siempre recordaré a mi primer pastor, mi primer líder. Un hombre extraño. Digo extraño porque no lo conocía. Y cuando yo fui un fin de semana a Cali a recibir a Cristo en mi corazón, viajé exclusivamente a Cali. Cuando muchas veces me fui desde Bogotá a Cali a rumbear y a discotequear un fin de semana, me fui exclusivamente a que mi hermano me hablara de Cristo. Y entonces tomé la decisión en mi corazón de comenzar una nueva vida en el Señor. Y cuando llegué ese domingo por la noche otra vez a Bogotá, inmediatamente llamé a un hombre que no conocía, que fue la dirección del teléfono que me dieron del CENTI en ese momento allá en Colombia. Y siempre recordaré que lo llamo a las 10:30 de la noche, ya era tarde. Yo necesitaba decirle, mire, fui hasta Cali, recibí a Cristo y estoy listo. Y ese hombre me dijo, ¿usted me regala 10 minutos, llego en 10 a su casa? Le dije, pero perdona, me da pena contigo, mira, ya van a ser las 11 de la noche. Dijo, no importa. Permítame 10 minutos, quiero ir a conocerlo y abrazarlo. Yo dije, este tipo está loco, man. Y hasta me preocupé porque dije, ya en la primera cita telefónica el hombre me quiere abrazar. Y dije, Y me imaginaba un viejito por allá, pensionado ya. Llega un hombre abogado de 30 años, misionero. Y nunca me olvidaré que él me daba 3 pastorales por semana. Siempre estuvo ahí. Y fue capaz de decirme en la 4ª pastoral, me dijo, Manuel, usted está en problemas graves con su matrimonio. Así. Estás viviendo donde tu suegro. Necesitas ir a vivir solo. Y yo les digo, a mí eso no me gustó nada. No me gustó nada que me dijera eso. Pero yo tengo que darle gracias a Dios que mi propia familia, cuando yo estaba en los bares bebiendo trago, cuando yo estaba en la discoteca rumbeando, nadie va a salvar. Pero ahora parecía un hombre desconocido que estaba dispuesto a invertir su vida por mí. Eso es amor de Dios. Vamos a orar, familia. Vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos permita comprender su perdón. Es algo que parece obvio, que parece que deberíamos saber, pero no es así. Yo le animo a que usted trabaje con el Espíritu Santo y dice, Señor, a ver, me hablaste de gracia, me hablaste de misericordia, me hablaste del amor, ahora me estás hablando del perdón. Pablo dijo, para que puedan comprender y conocer la anchura, su gracia, la longitud, su misericordia,
su altura, el perdón, y su profundidad, la disciplina y la justicia. Imagínense si usted y yo no entendemos el amor de Dios, ¿qué vamos a hacer cuando hablemos de disciplina y de justicia? ¿Cómo decir? No. Por eso les animo a que trabajemos esto en el corazón. Y por aquí vamos a seguir caminando en esta dirección. ¿Estamos, familia? ¿Estamos o no estamos? Sí, Señor. Vamos para adelante, vamos a ver la gloria de Dios. Así que les invito, pongámonos de pie y vamos a tener estos últimos 20 minuticos que tenemos para darle gracias a Dios, para orar, reflexionar acerca de eso que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón.